15 palabras de las 3000 palabras más importantes del inglés según el diccionario Oxford. Veremos los símbolos fonéticos para cada palabra usando ya también el diccionario Merriam-Webster. No usaremos los símbolos fonéticos de AFI, que es el alfabeto fonético internacional, o en inglés el IPA, ¿no? El International Phonetic Alphabet. No vamos a usar esos símbolos fonéticos, sino tomados del diccionario Merriam-Webster. Pero te preguntas, ¿qué son los símbolos fonéticos? Bueno, los símbolos fonéticos son, por decirlo así en términos sencillos, la escritura de la pronunciación de una palabra. En cada una de las diapositivas, al ver las 15 palabras, veremos primero la traducción de la palabra al español, veremos la escritura de la palabra en inglés y la pronunciación en inglés de la palabra representada con símbolos fonéticos. Entonces, estas 15 palabras que vamos a ver hoy tienen que ver con objetos personales, tienen que ver con tu favorite personal item. Empecemos entonces con la palabra número 1. Esto o esta. En inglés se escribe con 4 letras y se pronuncia con 3 sonidos. La vocal. ¿Cuál es la vocal de la palabra? Es una I cortita. ¿Okay? No es la I larga, es una I corta. Esta I se pronuncia E. ¿Cómo pronuncias la palabra? This. Acaba en S, acuérdate. Y la T y la H juntas suenan como una D, pero no es una D exactamente. El número 2. Estos o estas. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 3 sonidos. Tiene 2 vocales, pero solo una de ellas suena. ¿Cómo pronuncias la palabra? Con el sonido representado por la E con el sombrerito. ¿Cómo pronuncias la E con el sombrerito? Según el diccionario Merriam-Webster, es una I larga. ¿Cómo pronuncias la palabra? These. Pero lo interesante es que esta palabra acaba en Z, a diferencia de la anterior que acababa en S. Esta, la número 1, acababa en S, ¿verdad? Y con una I corta. Esta, la número 2, tiene una I larga y acaba en Z, aunque se escribe con S. These. Veamos la tercera palabra. Eso o esa. Se escribe con 4 letras y se pronuncia con 3 sonidos. ¿Cuál es la vocal en la palabra? Es una A larga, si la A que sonríe, ¿ok? Y acabas con una T al final. ¿Cómo pronuncias la palabra? That. La cuarta palabra, esos o esas. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 3 sonidos. ¿Cuál es la vocal en la palabra? La O no se pronuncia como una O, sino como una O con un sombrerito, que equivale a ¿qué? A OW, más o menos. Y acaba en Z la pronunciación, no acaba en S. ¿Cómo pronuncias la palabra? Those. Asegúrate de pronunciarla con una Z al final. La quinta palabra, llave, se escribe con 3 letras y se pronuncia solo con 2 sonidos. ¿Cuál es la vocal en esta palabra de una sola sílaba? Es la I larga representada por la E con el sombrerito. ¿Cómo dices llave en inglés? Key. La sexta palabra. Bueno, es similar en español, ¿verdad? Se escribe con 6 letras y se pronuncia con 6 sonidos. Está dividida en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. Y en la primera sílaba tienes una A que sonríe. Lap. Tira los labios hacia las orejas, sonríe. Lap. Y en la segunda sílaba tienes una A gruesa. O. ¿Ok? No es una O. Mira, se escribe con una O. En la segunda sílaba lleva una O en la escritura, pero en la pronunciación una O. ¿Ok? ¿Cómo pronuncias la palabra? Laptop. Bien. Palabra número 7. Guitarra. Se escribe con 6 letras y se pronuncia con 5 sonidos. Según el diccionario Merriam-Webster, hay 2 posibles pronunciaciones para esta palabra. La primera pronunciación en la primera sílaba lleva schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Es el sonido neutro O. Y la fuerza de voz va en la segunda sílaba, que tiene la A gruesa. O.
La otra opción, la otra forma en la que puedes pronunciar esta palabra es con una I chiquitita, ge, e. Y en la segunda sílaba tienes la A gruesa. Y también la segunda sílaba, según la segunda opción de pronunciar esta palabra, es la que lleva la fuerza de voz. ¿Cómo pronunciarás esta palabra? Guitar, guitar. O si quieres con la I, guitar, guitar. Es parecido, ¿verdad? Pero ponle, por favor, la fuerza de voz en la segunda sílaba. La octava palabra, regalo, se escribe con 4 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Cuál es la vocal en esta palabra? Es la I corta, representada por esa I con su puntito arriba. Solo tienes una sílaba, asegúrate de pronunciar la F y la T al final. ¿Cómo pronuncias la G del comienzo? No es G, sino es G, como si dijéramos gato en español, es esa G, ok. Entonces la pronunciación no es gift, sino es gift, 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 ok, un regalo. No te olvides de pronunciar la F ni la T al final de la palabra. La palabra número 9 significa trabajar o trabajo. Tiene 4 letras y también se pronuncia con 4 sonidos. Aunque se escribe con una O, la pronunciación no es con una O, es con una schwa, con aquella vocal que no es ni A, ni E, ni O. Neutra. ¿Cómo pronuncias la palabra? Work, work, work. Vemos un dibujito ahí, ¿no? Una carita, la carita feliz de un niñito con lentes. Parece que alguien quiere aprender un poquito más. Bueno, tenemos un bonus. ¿De qué se trata esto? En estos videos uso el diccionario Merriam-Webster debido a la simplicidad de sus símbolos fonéticos, especialmente para aquellos que hablamos el español. Es muy fácil de leer y entender los símbolos fonéticos de Merriam-Webster. No son los mismos que los que usa el diccionario Oxford. Como puedes ver en la pantalla, el diccionario Oxford representa la pronunciación de la palabra work con otros símbolos, ¿verdad? Mira la vocal, la he marcado de amarillo. Según Merriam-Webster, parece una E de cabeza, ¿verdad? Según Oxford, parece un número 3, pero el sonido es el mismo. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque es cierto que los símbolos fonéticos de Merriam-Webster son fáciles de usar. Sin embargo, cuando uses otro diccionario quizá te topes con otros símbolos fonéticos. Por eso es bueno no aferrarse a un solo diccionario y a una sola fuente de información, ya que hay tanta información en la internet. Entonces acá te estoy mostrando los símbolos fonéticos para la palabra trabajar o trabajo, work, mostradas de acuerdo a Merriam-Webster y al diccionario Oxford. Ahora, Oxford te da más información respecto a las diferencias de pronunciación en British y American English. Mira los símbolos fonéticos para British. ¿Ves ahí que tiene una R la palabra work en la pronunciación? No. En inglés británico a veces no aparece la R, no está la R en la pronunciación, pero en el americano sí lo ves. Esa es la ventaja también de recurrir al diccionario Oxford. Entonces, según Merriam-Webster, ¿cómo pronuncias la palabra trabajo, trabajar? Work. Según Oxford, para British, bueno, quítale la R, work. Y según el American English, según Oxford, work. Interesante. Ahora, ¿cómo te familiarizas con tantas diferencias? Bueno, si lo deseas, puedes solicitar el PDF de esta clase con una tabla contrastando los símbolos fonéticos tomados del diccionario Merriam-Webster, así como los de Oxford. Solicítalo por medio de uno de los links que están en la descripción de este video. Veamos la palabra número 10, estudiar. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 5 sonidos. Tienes una U en la palabra y acaba con una Y, pero en la pronunciación, en la primera sílaba, contando de izquierda a derecha, no tienes una U, tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O.
¿ok? Y en la segunda sílaba, ¿cómo pronuncias la Y? La pronuncias como una I larga, representada por esa E con su sombrerito arriba. ¿Cuál es la sílaba que lleva la fuerza de voz? La primera sílaba, contando de izquierda a derecha. ¿Cómo pronuncias la palabra study? Study, study. Por favor, no le agregues una E antes de la S. Veamos la palabra número 11. ¿Qué tiene que ver China con objetos personales? ¿Qué tiene que ver estudiar y trabajar con objetos personales? Bueno, a veces usamos nuestros objetos personales para trabajar, para estudiar, y algunos de ellos fueron hechos en China. Entonces te conviene saber pronunciar estas palabras si vas a hablar de tus objetos personales. Se escribe con 5 palabras y se pronuncia con 4 sonidos. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera sílaba contando de izquierda a derecha. ¿Cuál es la vocal en la primera sílaba? La I con el sombrerito. ¿Cómo se pronuncia la I con el sombrerito? Ay, ay. ¿Cuál es la vocal en la segunda sílaba? Shua, la que no es ni A, ni E, ni O. Ah. ¿Cómo pronuncias la palabra? China, China. Veamos la palabra número 12. Caro, cuesta caro. Se escribe con 9 letras y se pronuncia con 9 sonidos. Esta palabra se divide en 3 sílabas. Ves que hay un sonido adicional que está entre paréntesis según el diccionario Merriam-Webster. Ese sonido no necesitas pronunciarlo. En la primera sílaba tienes el sonido de la vocal I corta, ek, ek. En la segunda sílaba tienes el sonido de la E. Esa sí está fácil. Span, span. Y en la tercera sílaba tienes la vocal I corta, E, E. Y por favor, acabe en una V dentilabial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pronuncias este sonido? Bueno, la fuerza de voz va en la segunda sílaba de izquierda a derecha. Expensive, 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 expensive. Veamos la palabra número 13. Barato. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 3 sonidos. ¿Cuál es la vocal en esta palabra? Aunque la escritura lleva 2 vocales, la E y la A, la pronunciación lleva una I larga, representada por la E con el sombrerito. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Cheap, cheap. Palabra número 14, negro. ¿Qué tienen que ver los colores con tus objetos personales? Bueno, a veces tienes que decir de qué color es tu objeto personal favorito. ¿Ok? Esta palabra se escribe con 5 letras y se pronuncia con 4 sonidos. ¿Cuál es la vocal? Es la A que se ríe. Esa A, tal cual, sin sombrerito, sin puntos arriba, es la A que se ríe. ¿Cómo pronuncias la palabra? Black. Tira los labios para las orejas. Black. No te olvides de pronunciar la K al final de la palabra. Y la palabra número 15. Nuevo. Tu objeto personal puede ser nuevo. Se escribe con 3 letras y se pronuncia con 2 sonidos según el diccionario Merriam-Webster. ¿Cómo pronuncias la palabra? Con una U larga. La U con 2 puntitos significa U larga. ¿Cómo pronuncias la palabra? Nu, nu. Otra vez, visita mi página web, visita mi blog, suscríbete a mi canal, sígueme en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y si deseas un PDF, contáctame. Si deseas tomar un quiz online interactivo, también puedes encontrar el link en la descripción de este video. Y si deseas más información acerca de un ebook con una plataforma con más de 400 ejercicios que yo uso en mis clases con mis alumnos, y deseas información al respecto, no dudes en contactarme.